El gobierno de los Estados Unidos y Joe Biden amenazan al presidente Andrés Manuel de demandar a México por la aprobación de la reforma eléctrica. ¿Quieres saber cómo reaccionará México ante estos ataques? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Y pues sí, ciudadanos, siguen las reacciones después de la aprobación de la reforma eléctrica en la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que 4 de 11 votos eran necesarios para poder aprobar esta ley eléctrica y poder tirar de tajo de esta manera todos y cada uno de los amparos que estaban obstaculizando esta importante ley. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el gobierno de los Estados Unidos le advierte e inclusive amenaza al presidente Andrés Manuel de demandar a México gracias a la aprobación de esta nueva reforma. Por supuesto, también vamos a ver la respuesta verdaderamente increíble del presidente Andrés Manuel tirándole los dientes a Joe Biden y a sus subordinados que pretenden intervenir en México para poder meter mano en la industria eléctrica. Como ya sabemos, esta reforma eléctrica propone darle la mayoría de la participación de la industria eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, con más de un 54% de participación en contra de un 46% que se les dejaría a las empresas privadas. Sin embargo, también plantea eliminar todos y cada uno de los contratos leoninos entre el gobierno mexicano y las empresas privadas, como lo es en el caso de la empresa Iberdrola, que por supuesto recibía subsidios multimillonarios y no pagaban el porteo de la electricidad que ellos mismos subían a la red eléctrica. Sin embargo, acá arriba les dejamos el video donde explicamos más a detalle toda esa situación de cómo es que Iberdrola y las empresas privadas se llenaron los bolsillos durante sexenios en nuestro país. Pero por otra parte, ya dada esta reforma eléctrica y ante su inminente aprobación, pues el gobierno de los Estados Unidos ha advertido al gobierno mexicano una pérdida de más de 10,000 millones de dólares para empresas estadounidenses. Todo esto también advirtiéndoles que estas empresas estarían directamente dispuestas a demandar al gobierno mexicano por estas pérdidas verdaderamente multimillonarias. Sin embargo, todo esto sabemos que es solamente un pataleo y un lloriqueo por parte del gobierno de Joe Biden, porque sí, dinero que ellos pierdan es dinero que ganamos nosotros los mexicanos, porque sí, todo ese dinero va a ir a las arcas de la Comisión Federal de Electricidad y de esta manera se va a ver retribuido en la disminución de los recibos de la luz eléctrica. Por supuesto, estas amenazas ya fueron más allá y como tal, el gobierno de Joe Biden ha utilizado a su títere, el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, el cual ya sacó un comunicado oficial amenazando al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel de levantar un número sin fin de litigios o de demandas en contra de los mexicanos. Vamos a revisar rápidamente la amenaza que hace este injerencista, Ken Salazar, en su cuenta de redes sociales. Y cito: el gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abriría la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Ciudadanos, esa es la declaratoria, la amenaza y la advertencia que hace este embajador estadounidense, Ken Salazar, hacia el presidente Andrés Manuel, dejando abierta la posibilidad de que los Estados Unidos demanden día y noche al gobierno de nuestro país. Por supuesto, están verdaderamente aterrorizados y comiéndose las uñas porque no saben qué van a hacer sin todos esos contratos leoninos de los que estuvieron alimentándose durante sexenios. Sin embargo, todo este comunicado, por supuesto que ya llegó a oídos del presidente Andrés Manuel y el día de hoy en la conferencia matutina le ha respondido
respondido no solamente a Ken Salazar, sino al gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. Les ha tirado los dientes y los ha dejado en su lugar. Vamos a ver rápidamente cómo es que el presidente Andrés Manuel anuncia un contraataque jurídico a todas estas amenazas, a todas estas supuestas demandas que estará haciendo el gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro país. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación, porque también ayer se definió de que la ley eléctrica, la ley que se validó como constitucional, no afecta el Tratado de Libre Comercio. Eso también quedó claro ayer. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio. Pues es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar, con todo respeto. Podemos discrepar de manera respetuosa. Y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta, es que no hay ninguna violación a ningún tratado. Y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. Preferimos eso, que todo el mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Eso no lo voy a hacer. Sí, él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales, y vamos a seguir siendo respetuosos. Y llevamos muy buena relación con Ken Salazar, y entiendo, es que hay presiones de ellos mismos, con todo respeto. Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía. Y pues sí, ciudadanos, ante estas declaraciones del presidente Andrés Manuel, pues claramente que Ken Salazar, mandado por el gobierno de los Estados Unidos, solicitó una audiencia, una reunión con el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional. No pasaron ni 2 horas para que este embajador estuviera en las puertas del despacho del presidente Andrés Manuel, rogándole y pidiéndole que reconsiderara su contraataque contra el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, ya sabemos que es una estrategia de Joe Biden queriendo mandar a diferentes funcionarios para querer negociar de manera mezquina con el presidente Andrés Manuel, queriendo amenazarlo y queriendo presionarlo directamente en Palacio Nacional. Vaya que han cambiado bastante las cosas. Sabemos que los presidentes mexicanos iban a recibir órdenes, pero ahora el presidente Andrés Manuel desde Palacio Nacional es donde está administrando y controlando toda la relación entre México y los Estados Unidos. Vaya que se ha visto un cambio en las relaciones internacionales y por supuesto ya vemos que el presidente Andrés Manuel no es un presidente agachón ni mucho menos es un presidente títere de los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver rápidamente lo que dijo Ken Salazar a la salida de Palacio Nacional después de que el presidente Andrés Manuel le haya metido una verdadera rastriza no solo a él sino al gobierno de los Estados Unidos. Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces vamos hallando el muy buen camino. Ayer estuve en Campeche, ahí con los pueblos tan buenos, trabajando en los proyectos de Sembrando Vida.
planteando 1 billón de árboles para reforestar la selva maya. Entonces está pasando unas cosas muy buenas, y por eso la unión entre nosotros, México, Estados Unidos y México, es una unión para siempre. ¿Se reunió con el secretario de Hacienda? Señor embajador, una foto ahí, porfa. Y pues sí, ciudadanos, sabemos que Ken Salazar dirá lo que sea para poder convencer al presidente Andrés Manuel y presionarlo de distintas formas. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿realmente el gobierno de los Estados Unidos puede demandar a México? La respuesta corta es que no. El gobierno de Joe Biden no puede meter ninguna demanda en contra de México por aprobar la reforma eléctrica. Ellos dicen que la aprobación de esta reforma va en contra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, que no se les olvide que el manejo de los energéticos no estaba en ningún momento dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque como vemos en la pantalla, justamente sacando un extracto del capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio entre estas 3 naciones, y cito: México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna, y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada en el mar territorial y adyacente de este, mantos o yacimientos petroleros, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto, esto también incluye a las plantas de generación eléctrica que están impulsadas por carbón y por hidrocarburos. Es decir, que el mismo Tratado de Libre Comercio anula totalmente de tajo que los Estados Unidos quieran adueñarse de la industria eléctrica en nuestro país. Por supuesto, también como vemos en la pantalla, ellos quieren agarrarse del artículo 14.5 de este mismo Tratado de Libre Comercio, donde se estipula a resumidas cuentas que las empresas mexicanas van a tener el mismo trato que las empresas internacionales. Por supuesto, ellos piensan que en México se le va a dar mayor prioridad a las empresas privadas mexicanas. Sin embargo, esta reforma estipula que se le dará el 46% a las empresas privadas sin importar su nacionalidad. Es decir, ciudadanos, ellos tampoco pueden agarrarse legalmente de este artículo del Tratado de Libre Comercio, porque sí, la Comisión Federal de Electricidad, al ser una empresa paraestatal, pues claramente está totalmente blindada ante este tipo de litigios. Por supuesto, lejos de asustarnos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel y el gobierno de México han anunciado la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento de electricidad que se han considerado ilegales. Esto significaría al menos 110 contratos de autoabastecimiento, los cuales se les estarían quitando directamente a las empresas privadas Naturgy, Enel y por supuesto la empresa española Iberdrola. Ciudadanos, esto es un hito en la historia mexicana. Vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel, al igual que los presidentes López Mateos y el general Cárdenas, está nacionalizando la industria eléctrica e inclusive la industria petrolera de nuestro país. Se está liberando de las manos de las empresas privadas que por supuesto depredaron por años y por sexenios toda esta industria eléctrica y petrolera. Por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos no les gusta en absoluto que México tenga el control y la distribución de todos sus recursos energéticos, ya sea el petróleo o la electricidad. Por supuesto, va a haber muchos litigios y está intentando un golpe de estado blando en contra del presidente Andrés Manuel y en contra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, aunque nos demandaran, México y el presidente Andrés Manuel ganarían todos y cada uno de estos litigios en los tribunales internacionales sin importar nada, porque no quieren la soberanía energética de México, quieren un acaparamiento, quieren quedarse con nuestros recursos, porque sí, piensan que aún somos su colonia, que somos su protectorado, pero ahora la reforma eléctrica va porque va sin importar los intereses de la cúpula neoliberal en México y en los Estados Unidos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta rabieta, esta amenaza, esta advertencia que hace el gobierno de Joe Biden hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes cuáles creen que sean las repercusiones de la reforma eléctrica?
Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!